Y también se conectó Fernanda Flores, que también es nueva en estas reuniones, ¿cierto? Ya, Marcela entonces, se está grabando. Sí, ahora alguien sí. está Se grabando está ahí. grabando, nos ha pedido la autorización a Sí, todos. qué raro, Mucho no mejor. sé. No Se sé. está Ah, Marco grabando. Antonio. Marco Marco Antonio Antonio dice que fue. está Yo estoy grabando. grabando, dice. Ya, súper. Muchas gracias, Marco Antonio. Gracias. Sí, yo no sé qué pasó, que no estaba el botoncito, si yo no soy muy ñurda para las plataformas, entonces estaba todo el rato buscando. En fin. Ya, ok. Entonces, vamos a ver el reglamento de formación práctica, aspectos muy generales. Vamos a mostrar, porque todavía no hemos entrado a tabular ni a analizar los resultados, pero ya tenemos algunas miradas de la encuesta de profesores guía. La acción que realizamos con la oficina de egresados, cuál es como el sentido del trabajo con ella, y algo que le llamamos como el plan de emergencia, criterios, porque este semestre es muy cortito, eh, muy corto, y se vienen, aparte de este periodo de emergencia climática que tuvimos, también pueden venir otras situaciones. ¿Ya? Marcela, ya. Bueno, para la discusión, antes de iniciar, ¿cierto? La discusión respecto al reglamento de formación práctica, nosotros básicamente nos reunimos con la Dirección de Aseguramiento de la Calidad y con Jurídica para establecer, realizar algunas consultas, ¿ya? Principalmente con los nuevos criterios de acreditación, y también para pedir la participación de Jurídica en la revisión final del documento, ya que es lo que corresponde, porque finalmente ellos son los que tienen que colocar el lenguaje más legal del reglamento. Eh, Tenemos una conversación pendiente con la Dirección de Docencia y la Unidad de Gestión Curricular, que para ver también hay algunos elementos que son necesarios de incorporar en el reglamento de formación práctica, ¿ya? Vamos, Marcela. Acá solamente quisimos como colocar los nuevos criterios de acreditación. Entiendo que Inglés va a iniciar su proceso de acreditación con los nuevos criterios, ¿ya? Y que la Dirección de Aseguramiento de la Calidad nos explicaban que no son progresivos, sino que más bien son acumulativos estos criterios. ¿Ya? Biología, sí, ¿verdad, Fabián? Biología. ¿Ya? Entonces, de la mirada de estos criterios, se definió como estos aspectos que, Marcela, ¿puedes dar con la otra, por favor? Eh, sí, también deberá usar los nuevos criterios, ahí nos dice que son importantes que estén en el reglamento de formación práctica, requerimientos y condiciones de gestión de la práctica, funciones de los distintos actores que intervienen y las instancias de articulación, consideraciones éticas del proceso evaluativo, ya, sistema de seguimiento y acompañamiento a la formación práctica y el sistema de seguimiento para la mejora de la formación práctica, ¿ya? Estos elementos, yo diría que se agrega sobre todo a las carreras de media, ¿cierto? Que tuvimos el cambio de pasar a esta práctica integrada, ya práctica integral, en que la figura del tutor de orientación desaparece, ¿cierto? Y más bien estamos hablando de un tutor de práctica final. Y además, ¿cierto? Tenemos, la universidad tiene la carrera de kinesiología, prosecución de estudio y dirección de orquesta, ¿ya? Entonces, lo que hemos visto, hola Elizabeth, buenos días. Lo que hemos visto es que tenemos el modelo educativo de práctica, tenemos un modelo de formación práctica para la formación inicial docente, ya que en algún momento también vamos a tener que ir precisando ahí algunos elementos, pero además hay que crear o generar
un modelo de formación práctica para las carreras como kinesiología, ¿cierto? Y dirección de orquesta, ¿ya? El reglamento de formación práctica vendría el reglamento y después estos protocolos específicos de cada una de las carreras, ¿ya? Vamos a la siguiente para explicar un poquito más de qué se trata esto. Sería el modelo de formación práctica, ¿cierto? Como documento teórico conceptual, ya la decisión fue, más que hacer un modelo teórico general de formación práctica para ambas, para la formación inicial docente y para las otras carreras, era que hubieran como mantener el que teníamos en la formación inicial docente. Por lo tanto, las carreras de kinesiología, dirección de orquesta, ¿cierto? Nos van a tener que ayudar a construir este documento teórico conceptual. El reglamento de formación práctica serían las normas generales para todas las carreras, y ahí Leslie nos va a ir explicando en un momento, porque ella está tomando este trabajo de hacer algunas bajadas que se requieren a la formación inicial docente. Y el protocolo de las carreras, que son las orientaciones específicas para cada una de las carreras, en el caso que se requieran, ¿no? Y ahí, en el fondo, es una decisión específica de las carreras en el caso de que quisieran hacer como una bajada más específica a partir de este paraguas general, ¿ya? Antes de darle la palabra a Leslie, Patricio, tú tienes una pregunta. Sí, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Que estoy en una sala y me rebota todo el sonido. Los criterios de acreditación para carreras pedagógicas y las que no son pedagógicas son distintos, aun cuando pueden haber elementos coincidentes. Los criterios son como específicos para las carreras de pedagogía y las carreras profesionales con licenciatura. Entonces, en un PowerPoint que yo vi, aparecen criterios de pedagogía. Entonces, mi pregunta es si vamos a incorporar o vamos a considerar los nuevos criterios que nos son pertinentes a las carreras como kinesiología o la dirección de agrupaciones instrumentales. Sí, debiera incluirse. Eso no lo observó debo decirle, la dirección de aseguramiento, pero vamos a solicitar ese material para incorporarlo, Patricio, ¿ya? Ya. Porque debiera estar. A lo mejor hay elementos que son coincidentes. Son ¿ya? coincidentes, sí. ¿Ya? Aparece en el Entonces, criterio 4B. Ahí ya. aparece sobre las prácticas. Ok, gracias por la observación. Ya. Vamos a la siguiente. Ya, bueno, entonces, ¿cuál es nuestro cronograma? Como nosotros tenemos un reglamento de formación práctica, nuestra idea, ¿cierto?, es generar el documento borrador para someterlo a observaciones de las carreras, ¿ya? Es importante porque nos hemos dado un plazo entre octubre y noviembre. Leslie ha estado revisando los criterios de acreditación, reglamentos de otras universidades y documentos internos de la universidad para generar este borrador, ¿ya? Con ese paraguas, ya cada carrera ya debiera estar pensando también como en esta bajada del protocolo específico. Y esperamos marzo, abril poder presentar como la propuesta final ya ajustada. Ya como a lo mejor ustedes piensan que son bien cortitos los plazos, pero nuestra idea ojalá es tener ya la versión final consensuada entre marzo y abril del próximo año, ¿ya? Yo diría que lo importante es que el reglamento que está actualmente vigente, se han estado revisando cada uno de los aspectos que contiene, ya conservando aquellos que son relevantes, pero también generando los cambios respecto a lo que se requiere en función de las temáticas de acreditación de las carreras, ¿ya?
Leslie, te doy la palabra. Hola, buenos días. Solo comentar sobre lo que dijo Patricio, que también, si bien no está en el PPT, yo ya bajé los criterios para las carreras no pedagógicas y las estamos considerando. Lo que pasa es que específicamente para las carreras, lo que hemos trabajado hasta el minuto, está siendo coincidente con los criterios tanto de carreras no pedagógicas como pedagógicas, pero ahí lo pusimos, yo creo que, principalmente porque las definiciones de las carreras de formación inicial docente tienen algunas especificidades un poco más, digamos, más, valga la redundancia, más precisas en algunos casos, como son carreras que tanto como las carreras de la salud y de educación, tienen algunos criterios que son como un poco más rígidos. Entonces, es como que nos pone la vara más alta y ese ha sido como nuestro, como hemos ido mirando hacia allá. Comentarles que de todas maneras, una vez que tengamos, como decía Graciela, que durante todo este tiempo vamos a ir trabajando en conjunto con distintos actores y distintos estamentos para la elaboración de este reglamento. Esperamos que en el momento en que se tenga el borrador, evidentemente la idea es poder lo discutir y ver, digamos, que en el fondo es un reglamento que busca como normar, cumplir con los estándares que requiere esta normativa, pero sobre todo facilitar el trabajo de las carreras y de las unidades, digamos. O sea, no esperamos que esto sea una camisa de fuerza que dificulte el trabajo, sino por el contrario. Por eso, una de las definiciones es que este reglamento cumpla con los estándares que requiere este tipo de normativa, pero sea lo suficientemente amplio para que las carreras, en función de esa normativa, puedan trabajar sus propios protocolos de prácticas y puedan generar las especificaciones que tiene, digamos, que refieren, digamos, a las particularidades de cada programa formativo. El reglamento, tal como el actual, está organizado en términos de títulos que abordan las distintas materias y eso se desglosa en una cantidad X de artículos. En este minuto estamos, digamos, tenemos estos títulos de trabajo que tienen que ver con definiciones, principios y niveles de la formación práctica. Está la definición de los centros de práctica también, como otro de los títulos. Los intervinientes del proceso de formación práctica, y ahí aparecen también ustedes como coordinadores y coordinadoras. Esto se hace en términos por el modelo de la universidad, se especifican los roles y las funciones que va a tener cada uno de estos intervinientes en el proceso de formación, tanto de los profesionales, coordinadores, tutores, tutores nexos. Y en el caso de los profesionales guía, que son quienes no tienen dependencia, digamos, de la universidad, digamos, es una orientación general respecto de las funciones que tienen que cumplir, pero ahí, claro, es menos normativo porque nosotros no tenemos ninguna jurisdicción respecto de lo que pueden o lo que deberían hacer los profes guías o los profesionales guías que están en el centro práctico. Gestión y condiciones de las prácticas, acompañamiento y seguimiento a la formación práctica, y aquí también es importante porque tenemos que hacer la descripción de un sistema evaluativo que pueda ir levantando información respecto del logro que tiene esta línea de formación, la línea de formación práctica, el logro que tiene respecto de las competencias de los perfiles de egreso de cada carrera. Entonces ahí en algún minuto vamos a también necesitar como el apoyo de las carreras para ver de qué manera, ¿no es cierto?, vamos a ir dando cuenta de estos logros formativos que tienen nuestros estudiantes en todas las líneas de práctica, de la inicial, la intermedia y la
final o profesional. Situaciones especiales o emergentes y, por último, disposiciones para la elaboración de los protocolos de prácticas de las carreras. Es decir, este va a ser el marco general para la elaboración de los protocolos, pero en este apartado, en este título, vamos a indicar aquellos aspectos que debería abordar el protocolo, porque también, si bien es cierto, queremos que se recojan las especificidades que tiene cada carrera, también hay que tener mucho cuidado, y es lo que hemos estado tratando de hacer en la elaboración de este reglamento, de no caer en normar la casuística, ¿no es cierto? A veces es como que cuando queremos tener como control de las cosas que nos han pasado y que han sido relevantes, lo que hacemos es generar normas, pero que finalmente terminan siendo normas que regulan un casos aislados, ¿no es cierto? Y que no nos sirven mucho. Entonces la idea es que desde acá, desde la dirección de práctica, podamos irles generando una guía para la elaboración de estos protocolos, y después, una vez que salga el reglamento y empiece el proceso de elaboración de protocolos, poderles acompañar también en ese proceso. Eso, en general. Los artículos no los leí porque en el fondo ahí están como los temas que tiene cada uno de esos títulos, y en realidad no sé si es pertinente ahora. Eso. No sé si hay alguna duda. Sí, eso sí que nos gustaría, o sea, como opiniones generales, porque yo creo que la discusión en sí va a venir cuando ya tengamos como una propuesta de borrador para que sea discutido ahí en la instancia que corresponden, ¿no? Eso, no sé si hay alguna sugerencia respecto a este trabajo que teníamos pendiente, que tenemos que iniciar, y que obviamente también va a implicar probablemente algunas decisiones también a nivel institucional, que no dependen ni de las carreras ni tampoco de la propia dirección de práctica, ¿ya? Eso, no sé si hay algún comentario, sugerencia. Nada, quedaron impactados. Marco. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Uy, se me cayó. Ah, no, ahí sí. No, se ve bastante bien aspectado. Tal vez un elemento que sea importante a lo mejor declararlo, porque aquí queda como la labor que nosotros hacemos, pero no se visualiza, un poco para explicitar, que exista un vínculo con el proceso posterior de carrera docente y de evaluación docente. Entonces sería interesante poder generar un ítem que incorpore esos elementos, no para que hagamos un símil de la evaluación docente en el proceso formativo, pero sí que lo tengamos en consideración como el proceso que realizamos. No, lo nuestro no es una evaluación docente, pero sí hay algunos procesos y protocolos y ejercicios que sí ayudan para que una persona, una vez titulada, pueda ingresar al proceso. De hecho lo hace de manera, digamos, a partir de la prueba EN, pero luego que en el fondo nosotros generemos condiciones para que esta persona se pueda encauzar dentro de un proceso de evaluación docente. Entonces sería importante tal vez que hubiese un ítem donde se abordara eso y se hiciera un paralelo o una revisión de ese componente. Eso quería agregar. Súper, muchas gracias. ¿Alguien más de los presentes, que no los veo a todos? ¿No? Ya. Yo Se tengo cierra aquí una, porque... Sí, dale. no sé si se escucha. Ahí sí, ya, Sí, ahí sí. No, me gustaría proponer que de alguna manera frente a cuando sea el tema de las situaciones emergentes, porque en realidad nosotros yo creo que todos pensábamos que después de la pandemia no iban a haber tan seguidamente, digamos, situación emergente, y nosotros habíamos ganado temas relacionados con virtualidad que de ay, sí. repente no sé por qué la institución como que volvió a foja cero y todo tiene que ser presencial, y es un problema cuando tú quieres plantear una reunión virtual, que realmente yo no logro entender por qué, cuando ya
digamos, pudimos continuar con los procesos de práctica gracias a que lo habíamos enmarcado en un protocolo. Entonces me gustaría que eso quedara presente en este nuevo protocolo de práctica, digamos, porque claramente esto no va a seguir pasando. O sea, si no se nos inundan los colegios, viene una nueva pandemia, viene un estallido, no sé, es como que todo está acontecido. Entonces, en ese sentido, no volver a pensar, uy, cerraron el colegio, ¿qué hago con mi estudiante en práctica? Cuando ellos pueden hacer elementos virtuales, cuando el horario también se podrían contemplar, horario de planificación, horario de coordinación, pero es como que volvió todo a foja cero y de nuevo es un problemón. Lo mismo que pasó esta misma semana, ¿ya? De que los estudiantes no necesariamente tienen conexión y de repente como que iban a hacer las clases virtuales y después no se suspenden las clases, o sea, yo siento que siempre se está como un poco improvisando y deberían haber lineamientos institucionales como más claros en el sentido de que se supone que tenemos que ir transitando, no sé cómo decirlo, pero una modalidad híbrida de que en el fondo si pasa tal situación se pueden contemplar acciones virtuales y nosotros como carrera me acuerdo que habíamos hecho todo un protocolo en virtualidad y claro, ahora lo habíamos sacado, pero ahora como que vamos a tener que pensar cómo de alguna manera estas situaciones pueden volver a suceder y no nos deben detener los procesos. Esa es mi inquietud, que tengamos como una mayor flexibilidad, o sea, que la institución contemple flexibilidad y como muy bien decía Leslie, esto no sea un zapato de fuerza, si al final nunca vamos a entrar en ningún reglamento en un 100%. No se puede, porque tratamos de pensar para ciertas situaciones y vienen otras 100 que no teníamos contempladas. Esa es mi inquietud, que este protocolo tenga contemplada flexibilidad en ese sentido. Eso. Sí, sí, Claudia, hemos ido conversando, por ejemplo, una de las temáticas que es práctica en regiones. eh, Hemos tenido situaciones, ¿cierto?, en que se ha facilitado el acompañamiento online, pero eso es importante como incorporarlo en situaciones que lo ameriten y lo mismo en situaciones de emergencia que tú has mencionado, ¿no? Más allá de la pandemia, yo creo que hay que como atender a esas situaciones. No sé si hay alguna observación más, ¿no? Ya, Ya. Eugenia tiene levanta la mano. Ah, ya. Graciela, Graciela. Claudia. Sí, no, pero María Eugenia le tenía la palabra pedida antes, después yo. Gracias. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo con lo que se ha planteado, lo que planteaba Claudia en un principio, de acuerdo a lo que decía Leslie también en un principio, de no quedarnos en la casuística, pero a la vez tampoco ser tan amplios que cuando necesitamos algo muy puntual no podamos resolver. A mí sí, el único problema que yo he tenido desde el día 1 que llegué a esta institución es las semanas obligatorias. Desde el primer día he tenido siempre problemas con eso, en el mínimo, porque si viene la pandemia, porque si viene el paro, porque si viene la toma, porque si no sé qué, no sé cuánto, y finalmente, cuántas son las semanas, si hay enfermedad, etcétera. Para mí es fundamental algunas cosas que son como básicas, ¿verdad? Por ejemplo, la cantidad de horas que un estudiante tiene que estar en el centro. Entonces, independientemente que luego cada carrera haga su propia bajada, adecuación, lo que sea, y ahí estoy de acuerdo con todo lo que se plantea, porque todos tenemos distintas realidades. Miren, kinesiología, que es completamente distinto. Claramente, eso también tiene que haber en el reglamento algún aspecto que diga allí cada carrera tendrá su propio reglamento con sus necesidades. Entonces, lo que planteaba Claudia de no volver atrás, pero tampoco es como no mirar el pasado como que todo es negativo, sino ver todo lo que hemos aprendido del pasado. Me parece que la sección que dice emergencias, en caso de emergencias o situaciones especiales, tiene que venir el capítulo que diga práctica en línea. Cuando corresponda, ver reglamentos. Si ya, por ejemplo, la carrera diferencial ya tiene un reglamento, ver reglamento de la carrera para práctica en línea. Entonces, eso puede quedar explicitado en el reglamento y que no se convierta como en una camisa de fuerza, ¿no? Eso Sí, me gustaría súper. como enfatizar también. Ya, muchas gracias, María Eugenia. Estaba Claudia y después le doy la palabra a Natalia.
Sí, ¿sabes? Me gustaría que pudiéramos pensar también en qué va a pasar con estos escenarios que están cambiando en relación al mundo laboral y las prácticas. ¿Por qué? Porque efectivamente están surgiendo, al menos también es una realidad, y sabemos que hay un déficit de profesores, etcétera, que ya las escuelas están contratando a estudiantes que están realizando práctica o están ofreciendo efectivamente el cargo de asistentes de aula, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a relacionarnos en un ambiente en que también van rigiendo otras reglas, que son las reglas del mundo laboral? Porque también dentro de esa realidad surgen otras problemáticas a abordar, porque ocurre que estarían como en dependencia de dos instituciones, ¿no? Como en una dependencia, doble dependencia o de alguna manera cómo cautelamos nosotros también ese resguardo, es decir, dónde comienzan los límites de la institución y cuáles serían en este caso los resguardos que podrían tener nuestros estudiantes una vez que están dentro ya de un ámbito con características de espacios laborales. Eso me gustaría poder pensarlo, pensando también que allí pueden surgir situaciones complejas que tienen que ver con marcos legales en que los que nosotros a lo mejor no vamos a tener injerencia. Ya. Gracias, Claudia. Si bien en el reglamento actual hay una referencia, sí, hay que mirar eso porque es una realidad cautelando siempre la separación de lo que es la formación, que finalice el estudiante su formación inicial. Natalia. Sí, gracias por la palabra, Graciela. Yo tengo una inquietud con respecto al ítem, digamos, que dice gestión, o que guarda relación con la gestión y las condiciones de práctica, porque si bien me parece muy valiosa la propuesta que están planteando, y esto también es algo que hemos conversado con Ángela en infinidad de ocasiones, me gustaría saber si en ese ítem o en ese aspecto está determinadas las condiciones laborales también nuestras, porque independiente de que existan muy valiosas instancias para poder facilitar los desarrollos de la práctica, honestamente y de verdad ya es como agotador estarlo diciendo constantemente, pero en mi especialidad somos muy pocas personas, entonces a veces resulta que las ideas son grandiosas, ¿cierto? Pero la capacidad humana para poder llevarlas a cabo es muy compleja, entonces quizás siento yo que sería muy favorable para todos los presentes, igual yo creo que es valioso plantearlo así, generar una declaración o algo escrito o algo que quede permanentemente evidenciado de la condición laboral que necesitamos como especialidades o como carreras para poder llevar a cabo este trabajo, porque realmente es algo que a nosotras en este momento nos sobrepasa en todos los sentidos de la palabra. Entonces, lo valoramos y esto es realmente un valioso trabajo, pero las condiciones físicas, mentales y laborales ya no están dando. Entonces, yo creo que las autoridades también tendrían que visibilizar aquello y hacer las gestiones correspondientes. Esto lo llevo, digamos, de voz mía y de Ángela en función de lo que nos ha tocado vivenciar constantemente. Yo Sí, puedo solo hacer una pregunta, Natalia, ¿cómo estás? Sí, hola. Sí, como el reglamento lo que hace es normar las prácticas y no puede estar por encima de los reglamentos generales de la universidad o los sistemas administrativos, laborales, es decir, nosotros tenemos como que ponernos debajito de todo eso, ¿no es cierto? Se supone que la universidad tiene me imagino que, o sea, tiene, de hecho, yo estaba mirando como reglamentos administrativos, etcétera. Eso no obsta a que nosotros igual vamos a establecer conversaciones con CEJA porque tenemos que establecer funciones, las funciones que tienen que desarrollar ustedes, pero en torno a que se cumplan como los objetivos y los propósitos de la práctica profesional. Entonces, en ese caso, sería súper interesante si en la reflexión que tú estás invitando, que se hiciera como que se pudiera establecer esa separación respecto de las obligaciones que tiene la universidad en términos contractuales como digamos, organismo que es dependiente, digamos, ustedes son dependientes de la universidad, por decirlo, o todos nosotros somos dependientes de la universidad, y lo que pueda generar digamos, esta situación de que ustedes se desarrollen, digamos, en establecimientos de práctica, es decir, para poder hacer
generar esa delimitación de lo que efectivamente nosotros nos deberíamos preocupar, porque cuando tú hablas, por ejemplo, de las condiciones, hablas de lo que se enfrentan ustedes al ir a los establecimientos, digamos, tiene que ver precisamente con el trabajo de coordinación de práctica, Exactamente, o sí. de las condiciones laborales. Entonces, eso es súper Sí. importante que como que ver qué Sí, cosas son específicas de esto y qué no, solo eso. sí, yo creo que hay que distinguirlo y hay que dejarlo bien claro porque si esto va a estar en articulación, digamos, con los procesos de acreditación, en los procesos de acreditación también te exigen que la cantidad de docentes, por ejemplo, en una carrera sea coincidente con el ejercicio real que se realiza, ¿no? Entonces, eso también llama la atención en el fondo y era importante establecerlo, plantearlo, para que no quede como una... a ver, ¿cómo decirlo? Porque en realidad tiene que ver con una situación emergente ya desde nosotras, desde nuestra especialidad. Nosotros somos 4 profesores. Entonces tenemos que hacer muchas actividades, incluida la práctica. Y para nosotras tener un posicionamiento, por ejemplo, desde la Coordinación General de Prácticas que diga y establezca claramente cuáles son los parámetros que se requieren para llevar a cabo estos ejercicios prácticos, desde lo más sencillo de ir a la práctica, lo digo entre comillas sencillo porque no es nada sencillo, pero entre lo más concreto que es ir a la práctica hasta la coordinación misma, ¿sí? Porque nosotras no tenemos tampoco muy designado claramente nuestra cantidad de horas porque estamos sobrecargadas de trabajo. Y eso es una realidad de la UMCE, eso es una realidad. Entonces no nos podemos Pero hacer los ciegos frente a esto. Creo que es importante estar... solamente, Natalia, hay una observación a ver, eh, estamos totalmente de acuerdo con las condiciones laborales. Nosotros ahí, en el fondo, lo que hemos ido conversando, que está estipulado en el reglamento, que son como esta asignación de horas de la coordinación, que ahí queremos como, vamos a hacer ahí una propuesta, pero yo diría que hay conversaciones que hay que tener en distintos niveles. Nosotros podemos hacer un puente, ¿ya? Pero también las carreras tienen que plantear justamente estas temáticas, porque, o sea, nosotros lo podemos plantear, pero si los directores o otra instancia no lo está planteando, estamos en una problemática. Y lo otro que yo creo que para efectos de construir el reglamento, cuando lo enviemos para que ustedes lo revisen, probablemente van a haber cosas que vamos a tener consenso y en otras vamos a tener situaciones que no vamos a estar todos de acuerdo en eso. Entonces, en esas situaciones que no estamos de acuerdo es donde hay que generar la discusión y por lo menos este consejo de coordinadores de práctica debiéramos resolverlo en el documento, ¿ya? Y como haciendo la distinción también que yo creo que es importante, que tenemos que, el reglamento tiene que hacerse cargo de las cosas que tienen que ver con la formación práctica y de los distintos actores intervinientes, ¿ya? Entonces, ahí hay una conversa y aprovecho ahí que está la Cristina también, que esto hay que llevarlo a docencia, hay que llevarlo a esta comisión que está reelaborando el IACA, pero todos sabemos también lo que pasa en nuestra universidad. Elizabeth, ¿ya? Gracias. Yo quería complementar lo que había señalado Natalia, que no solo tiene que ver con cuestiones, porque me parece súper pertinente la pregunta de Leslie, no solo tiene que ver con cuestiones contractuales, sino que tienen que ver con tomas de decisiones que permitan la ejecución de la gestión de prácticas. Por ejemplo, constatar si podemos participar de la contratación de nuevas tutoras o tutores, constatar en el reglamento de práctica cómo va a ser la relación de las reuniones con los profesionales por hora, eh, porque son cuestiones que no están normadas en ninguna otra parte, ¿ya? Y son cuestiones que se requieren para una gestión de prácticas que invite a la continua mejora. Entonces, todas esas cosas que no están escritas contractualmente, pero que nosotros requerimos por el ejercicio de la tarea que se nos encomienda, creo que es importante irlas visualizando.
No sé si será tan como un reglamento de docencia, pero de todas maneras, tan específico, pero de todas maneras hay que ir dando algunas luces para resolver Sí. algunas cuestiones que ya hemos visto. Sí, de hecho, justamente hoy día estuvimos revisando algunas funciones y claro, tenemos situaciones de coordinadores de práctica que no participan en las unidades de gestión curricular departamental, que son importantes, el tema de la formación de los tutores. Ahora dejamos anotado el tema de cómo de incidir en la contratación de los tutores, que también es un aspecto en el perfil del tutor, quizás más que en la contratación, ¿no? Es como el perfil del tutor. Entonces, claro, son aspectos que hemos ido aprendiendo en el ejercicio del rol, ¿ya? Pero eso justamente porque hemos tenido situaciones con los coordinadores desde que no participan o no están tampoco participando en la instancia, por ejemplo, donde se toman las decisiones, ¿no? No sé, una unidad tiene que ver con la unidad de gestión curricular institucional departamental, ¿no? Entonces, de todas maneras, va a quedar todo esto anotado. Yo entiendo la inquietud y la idea es que podamos, como cuando entreguemos el documento, ustedes puedan hacer las observaciones y en las cosas que no lleguemos a acuerdo, poder sentarnos a discutirla y dejar el documento de la mejor forma que corresponda. Ya ese es como nuestro compromiso en ese sentido, Elizabeth y Natalia. ¿Ya? Súper. ¿Alguna duda más respecto al reglamento? ¿No? Ya. Marcela, te doy la palabra. Ahí sí, ¿se ve bien o no? Sí. Sí, perfecto. Entonces, denme un segundo que cuesta manejar el compartir con el PPT y la administración de esta cosa. Bueno, nosotros hemos estado tomando en cuenta todo lo que ustedes han manifestado en torno a qué pasa con el proceso ya post práctica profesional final. Hemos generado algunos diálogos con la oficina de egresados. Y de hecho, hoy y mañana se va a hacer una jornada en vinculación de la dirección de prácticas con la oficina de egresados, que es en torno a acercarse ya más al mundo laboral, que de hecho se puso práctica finalizada como título, acercándonos al mundo laboral, que es un taller de construcción de currículum vitae y entrevista laboral. Y la verdad es que nosotros concebimos este espacio como una actividad que queremos que se replique cada vez, una vez al año, en el mes de agosto, pensando de que la mayoría de los estudiantes hoy en día hacen la práctica profesional final en el primer semestre, pero también a lo mejor los estudiantes que están cursando la práctica profesional este semestre también puedan dialogar con esta acción. Pensando de que las contrataciones normalmente son en el mes de enero, cuando empieza el proceso de postulación en colegio. Pero pensando en el mundo de educación, en el caso de las otras carreras, la verdad que el taller está, por eso también es un taller de construcción de currículum vitae y entrevista laboral, entonces no es más genérico. Se invitó, a través de lo que informaron ustedes desde la base de datos, todos los estudiantes del primer semestre a que se conecten a esta actividad, ojalá que participen, pero sería como la primera pasada de posta por parte de nosotras para la oficina de egresados. Y vamos a probar, como siempre ha sido el espíritu de la antigua Coordinación General de Práctica a la nueva Dirección de Práctica, es probar las actividades y ver en el ajuste si a lo mejor esta acción sigue siendo en el mes de agosto o bien hay que instalarla en otro mes de apoyo. Vamos a probar, pero eso es lo interesante. Esperamos que participen y de eso después se les va a informar cómo fue la recepción por parte de nuestros futuros titulados. Ya. El tercer tema es algunos resultados sobre la encuesta de profesores guías. Se aplicó esta encuesta
al área de educación, porque la verdad es que es cuando ya podamos tener como primer piloto, cuando podamos tener a lo mejor una mirada más global con carreras profesionales, vamos a tener que generar un nuevo instrumento más específico para esas carreras, pero todavía estamos primero piloteando cuál ha sido la recepción. Y para nuestra sorpresa fue bastante buena, o sea, respondieron en un lapsus de 2 semanas 110 profesores guías del área de educación. En la muestra nos indicaron que el 60% de ellos fueron mujeres. También hicimos varias preguntas y algunas de esas eran, por ejemplo, ¿cuántos años de experiencia en aula tenían estos profesores guía? El 79,8% tenían 5 o más años de experiencia en aula versus profesores muy noveles que era el 2,8% que era su primer año de docencia en aula. También, pero también preguntamos si habían sido profesores guías previamente y los de la UNCE, y nos dijeron el 20% de los encuestados que este era el en el primer semestre había su primera experiencia como profesor guía, y 36,4% nos habían dicho que sí, tenían más de 5 años siendo profesores guía. Aquí les vamos a mostrar algunos de los resultados que nos ofrece el Google Form. Todavía nosotros no hacemos toda la tabulación y el análisis de la encuesta porque la verdad es que está súper nueva y esta semana ha sido un poco acontecida. Entonces, hicimos varias preguntas en torno a cómo era el proceso de inserción de los estudiantes o cómo se habían informado. Entonces, frente a la pregunta, ¿conoció los requisitos relacionados al proceso de práctica del educador, del profesor en formación? Como todo lo relacionado a la práctica, el 71,8% nos dijo que sí, desde el inicio del proceso. Pero hay un 7,3% los que nos mencionó directamente que no sabía, no supo nada. En cambio, cuando les preguntábamos quién les entregaba la información necesaria para guiar la práctica, el 30% nos mencionó de que el educador en formación había sido el canal comunicador. Pero, y que mirábamos, y el 20,9% era el jefe UTP, que también ahí a lo mejor nosotros podemos decir si hubo un diálogo entre la carrera con el jefe UTP y ahí se generó la información. También le preguntamos si habían tenido reuniones con los tutores de la UNCE y el 72,7% mencionaba que sí. Pero y cuando le preguntamos cuántas veces tuvo estas reuniones con este tutor UNCE, la mayoría nos dijo que el 44,5% nos dijo que había tenido una reunión. En cambio, y que eso era lo mayoritario, o sea, después se desprendían distintos niveles. También les preguntamos si habían conocido los instrumentos de evaluación de la práctica 11 y lo bueno es que al menos el 94,5% mencionó que sí había conocido los instrumentos de evaluación. Y también les preguntamos si frente a este conocimiento del instrumento, cómo había conocido estos instrumentos, y el 47,3% lo mencionó que a través del estudiante, del educador en formación. Y un 45,8% mencionó que a través del tutor de práctica y o coordinador de práctica. Nosotros aquí también les preguntamos en qué momento había conocido el documento de evaluación pensando si el proceso había sido como sistemático de la evaluación. Y el 27,3% nos dijo en un principio, pero nos mencionaba que la mayoría fue durante el proceso de la práctica. Un 44,5%. Entonces, esta encuesta no solamente se preguntaron cosas relacionadas a esto, también preguntamos qué opiniones tenían del proceso formativo, y lo que nosotros hemos mirado en las textualidades, que de hecho por eso mismo tampoco las compartimos en este momento, es que cuando les preguntábamos que ellos valoraban del perfil de nuestros estudiantes, la verdad es que siguen saliendo habilidades propias de las personas, y eso eran como las respuestas más recurrentes. En algunas carreras sí se notaba, por ejemplo, mencionaban mucho, por ejemplo, la formación del estudiante, pero no se dio en todo, no fue como un factor común. O sea, mencionaban más que nada, el educador en formación era súper proactivo, estaba atento a ayudar, pero quedaban muy en ese escenario. Y también se les preguntó
qué se podía mejorar en este proceso formativo y dieron muchas ideas, pero esas ideas también dialogan bastante con lo que hemos levantado previamente desde la dirección de práctica. Así que cuando tengamos la tabulación también se les va a hacer llegar este primer insumo, que es lo que nos están diciendo los educadores para los profesores guía, que era lo que nos faltaba conocer, que nos decía el sistema escolar. Pues nosotros teníamos ya una visión de los estudiantes, empezamos a tener una visión desde los tutores, y ahora ya tenemos esta patita pendiente, que estaba pendiente, que eran los profesores guía. No sé si alguien tiene alguna pregunta o... Sí, Marcela, quizá enfatizar que este como el primer instrumento que aplicamos formalmente a los profesores guía, el año pasado, o sea, este año en enero realizamos un taller. Y yo creo que cuando ustedes reciban el informe que va a ser general de la universidad y van a poder solicitar los datos específicos de su carrera, ya la idea es que también sirva para la mejora. Hay carreras que tienen un trabajo sistemático con sus colegios, con sus profesores guías, que se reúnen sistemáticamente o están generando instancias, ¿ya? Y yo creo que ese es el desafío también que tenemos en términos de lo que es la gestión, ¿no? De la práctica, ¿ya? Entonces, esto nos da, yo diría, como un primer panorama. Obviamente para el próximo año hay que mejorar el instrumento, pero estamos bien contentas digamos, si bien son 300, pero respondieron 100 que se dieron el tiempo para responder, ¿ya? Estos resultados, igual que los otros instrumentos, nosotros los vamos a compartir principalmente con la unidad de gestión curricular, que nos parece que también es relevante que ellos conozcan esta información, que es lo que está diciendo el sistema escolar, ¿cierto?, de nuestros profesores en formación. Y a futuro lo que nos queda para las carreras como kinesiología es ampliar la encuesta, ¿cierto?, a ellos para que en el fondo también puedan tener esta información. ¿Ya? No sé si hay alguna duda al respecto, ya, pero queríamos mostrarle así como un panorama respecto a estos resultados preliminares. ¿Ya? Eso. Patricia. Hola, Patricia, ¿qué pues dale, tal? hola. No sabía quién era. No sabías quién era. Mira, aquí estoy. Estaba escuchando atentamente. Mira, primero felicitar la instancia de recoger esta información. Yo creo que va a ser súper útil, sobre todo si ustedes nos hacen llegar, digamos, a cada carrera. Lo segundo es comentarte que nosotros, como estamos entrando nuevamente a un proceso de acreditación y nuevamente por primera vez nos tocan los nuevos criterios. Partimos el año pasado, la vez pasada, digamos, hace 7 años, con los criterios nuevos y fue complicado. Estábamos viendo que uno de los temas importantes y relevantes tiene que ver justamente con el vínculo que tiene la institución con los profesores guía y la capacitación. Yo sé que ustedes habían proyectado y han tenido muy buenas ideas al respecto y están, digamos, tienen mucha tarea en este ámbito y en muchos otros. Sin embargo, también creo que es como una sugerencia, en el fondo, cómo ordenamos un poco el cuento a nivel institucional y de carrera. Porque nosotros igual estábamos pensando, bueno, sí, durante mucho tiempo desarrollamos un trabajo bastante bueno con los profesores guía, pero se rompió porque los profes guías tampoco tienen tiempo de venir a la universidad. ¿Ya? Tenemos problemas para trabajar con ellos en términos de hacer jornadas de trabajo, ¿no es cierto?, de vitalizar este tema del rol del profesor guía, de darle un vuelco y una reflexión conjunta de cuál es el rol nuestro, cuál es el rol de ellos, etc. Pero yo creo que es súper importante saber cómo dialogamos con las instancias o las propuestas que se hagan a nivel institucional y qué nos quedan las carreras, ¿me entiendes? O sea, yo creo que
qué responsabilidad o cómo nos movemos, ¿no? A partir también de que están estos nuevos criterios que nos van a empezar a solicitar un trabajo más permanente con nuestros profesores guías en términos más sistemáticos, en términos de una capacitación permanente, quizás, ¿no? Yo lo veo como una relación más permanente, que solamente entender o trabajar acerca solamente de lo que significa ser profesor guía. Entonces, no sé si ustedes han visualizado algo de eso o lo tienen pensado, ¿no es cierto? ¿Qué nos queda de las carreras? ¿Qué responsabilidad tendría la coordinación de práctica a nivel institucional? ¿Cómo dialogamos con eso? Eso quería comentar y también preguntar. Estás sin audio, Graciela. Yo te escucho por el eco. Gracias. No, yo creo que Patti, ahora lo que viene es como pensar en institucionalizar algunas cosas que hemos ido realizando, pero yo creo que en el fondo, claro, hemos hecho acciones como dirección de práctica, ya, pero eso también tiene que tener una bajada a la carrera. Nosotros no podemos y ahí hay que recoger también la experiencia que tienen algunas carreras en una relación mucho más estrecha con sus profesores guía y centros de práctica, ¿ya? Nosotros siempre vamos a ver lo general, pero lo específico, ¿cierto? Debiera en esta construcción de relación con los centros de práctica y con sus profesores guía, debieran verlo ahí, claro, las carreras. Ya hay carreras que han avanzado mucho en esta relación, pero también vemos como el otro extremo que no hay ninguna relación o trabajo sistemático con sus centros de práctica o profesores guía, ¿ya? El mismo problema tenemos con la diversidad de centros educativos, ¿no? Que desde utilizar centros de práctica con convenio, pero también tenemos un número importante de autogestión, ¿ya? Entonces yo creo que ahí la carrera también implica un trabajo, ¿ya? Obviamente, esto, Patricia, debo ser como bien sincera en esto de que, entre comillas, pasamos a ser dirección de práctica. Esto implica generar como toda la estructura ya de esta dirección. ¿Ya? Eso podría, no sé si respondo tu pregunta, pero eso es lo que puedo responder por ahora. ¿Ya? Yo creo que es solamente un detalle, yo creo que en la medida que las carreras logren tener esta relación más estrecha con sus centros de práctica, yo creo que eso ayuda mucho más también a los procesos de acreditación. No es lo mismo cuando nosotros vemos los datos, una carrera que todos los años tiene centros de práctica distintos, ya, porque tú lo puedes ver con las bases de datos, por eso pedimos el consolidado, ya, a carreras que al menos 2 o 3 años algunos centros de práctica permanecen en relación, y eso hay una diferencia, ¿ya? Leslie, ¿tú querías decir algo? Sí, es que también hay datos que se les enviaron que es interesante mirar, que es la encuesta de medio término, de término medio, en el que, por ejemplo, hay un número importante de educadores y educadoras en formación que refieren a que digamos, ellos tienen que autogestionarse los centros de práctica porque las carreras así se lo dijeron, digamos que era responsabilidad de ellos gestionarse el centro de práctica. Entonces, con esas políticas, digamos, de la carrera, no sé si son políticas o digamos, pero con esa situación de algunas carreras, es efectivamente mucho más difícil establecer este nexo con los profesores guía. Y eso como primera instancia. Es interesante mirar algunas cosas que aparecen en los resultados de esa encuesta que se les envió. Y lo otro es que igual a nivel de, o sea, como que, si bien es cierto, hay una responsabilidad que lo que ha mencionado Graciela, ¿no es cierto?, de las carreras, también como dirección de práctica
estamos trabajando como en lo del diplomado, es decir, hay iniciativas para generar un vínculo permanente y un vínculo que también les permita, nosotros sabemos que la realidad de los profes en los colegios es súper agobiante y que tienen muy poco tiempo de asistir a reuniones y que eso es complejo, pero también sabemos que hay estos tipos de mecanismos cuando la universidad también les ofrece algo a cambio, eso puede dinamizarse y también cuando se reconoce su labor, porque no solamente es como este intercambio así más de corte tipo financiero, ¿no es cierto?, de lógica financiera de que eres profe guía y te voy a dar un diplomado más barato, no sé qué, sino que también como el abrir espacios que la universidad tiene a los y las profesores guía, actividades culturales, etcétera. Idealmente, todo lo que tiene la universidad debería ponerse como a disposición de los y las profesores guías y nosotros estamos como en esa línea también, ¿no es cierto? De poder hacerlos sentir cada vez más parte también de esta comunidad. Sí. Todo eso yo diría que es un proceso de ir generando un nexo, un vínculo y con todas las complejidades también que tiene la universidad para abrir el espacio a sus centros de práctica, establecimientos educacionales, instituciones y organizaciones, que no es fácil, ¿ya? Ya, vamos, no sé si hay alguna intervención más, Voy a ¿no? agregar algo pequeñito en todo caso. La verdad es que siempre hay que tomar que el espíritu de la encuesta que se aplicó es para mejorar nuestra toma de decisiones, como se ha hecho con todos los procesos. O sea, si uno empieza a mirar del 2020 a la fecha, y especialmente todos los que hemos estado, que llevamos más tiempo en estas reuniones, hemos visto de que en medida que tenemos datos, hemos generado una mejora. Entonces, por ejemplo, y también hemos derribado creencias que teníamos asociadas hacia ciertos procesos. Por ejemplo, una creencia era, es una que de hecho le va a salir en el informe, si los profesores guías quieren una plataforma de apoyo. Creencia era de que no, probablemente que no por el tema del tiempo. La verdad es que todos los que contestaron, fue una alta tasa que dijo que sí, o sea, harían a lo mejor sus interacciones en plataforma más que en papel. Entonces, ese tipo de cosas a nosotros como dirección nos sirve para poder generar ciertos procesos. Pero esta es la primera encuesta que se hace a profesores guías. Entonces, de ahí que nosotros vamos a hacer una propuesta como todo lo que se ha ido trazando, dependiendo del tiempo, cómo vamos haciendo este diálogo. Así que, claro que podemos tener un montón de miradas, pero vamos a buscar cuál es la mirada común que podemos encontrar entre todas las distintas carreras de la universidad. Sí. Y Elizabeth, Elizabeth. ¿tienes una duda? Sí, muchas gracias. Iba a hacer dos preguntas, sugerencias. La primera, bien brevemente, que coincido con Marcela en lo que se refiere a la obtención y análisis de datos, que las prácticas es súper importante realizar esto bien concienzudamente y a todos los actores. Y en relación con eso tengo dos sugerencias, preguntas. La primera es saber si avanzaron con el trabajo de las bases de datos que estaba intentando levantar muy preliminarmente Bárbara, la encargada anterior de informática, porque creo que por ahí hay un camino para consolidar un conjunto de información que se va obteniendo de distintas fuentes y que en algún minuto, por ejemplo, si a mí me preguntan, Nelly, ¿tú puedes dar cuenta de todos los centros de práctica? Tendría que buscar en mi planilla todos los centros de práctica y hacerlo manualmente. En cambio, si nosotros tuviéramos una base de datos con posibilidad de relacionar datos, eso sería factible de lanzarlo en un clic. Entonces creo que sí, mientras más información dispongamos y de mejor calidad podemos tomar mejores decisiones. Eso quería preguntar. Y lo segundo es que si en algún momento se tiene proyectado en la plataforma de práctica, la transversal de práctica, generar un espacio donde los podamos interactuar con los educadores guías. Porque también en este sentido es súper relevante que los educadores guías puedan informar, por ejemplo, de las evaluaciones de nuestras estudiantes en un tiempo más real que hacia el final de la práctica, que uno podría hacer varias evaluaciones si no fueran a través de correo, papel, no sé,
creo que sería mucho más eficiente y nos está gritando la plataforma de práctica que necesitamos ingresar al estamento o centro educativo. Sí. ¿Te puedo responder? Elizabeth, sí, Elizabeth, dos respuestas. La base de datos trabajamos este ejercicio con Bárbara, estamos viendo el desarrollo con un campus, ¿ya? Estamos esperando, ahí Marcela nos puede decir, en estos momentos no me acuerdo el plazo, pero se está viendo la solución a través de plataforma Un Campo. Eso tiene un costo, ahí están negociando, pero ya creo que desde el año pasado que la Marcela ha estado en esas conversaciones. Y respecto a los profesores o profesionales guía, por eso preguntamos en la encuesta. Ya preguntamos específicamente, ya entonces ahora lo que viene es justamente generar las conversas con David para ver ahí si hacemos un piloto, pero que en el fondo se puedan responder o pueda haber algún tipo de interacción que sea sencilla, fácil, que no le implique tiempo al profesor guía, pero que impida el trabajo en papel, que también es todo un tema cuando nosotros necesitamos recopilar los instrumentos de las notas e instrumentos de evaluación. Marcela. Elizabeth, adelantaste un tema que no queríamos todavía darlo a conocer mientras no estuviéramos ya, en esa vuelta. O se parece que se cayó justo la Helio, ¿no? No está. No, se cayó parece. No, sí está, yo la veo. Se movió mi pantalla, por eso ya. Mira, la verdad es que sí, el diálogo con la gente de UCampus empezó el año pasado. Entonces, no, porque la solución informática que se nos había dado en un momento tampoco responde, o sea, funcionó en medida que se nutría, pero tampoco era tan rápido para poder hacerlo. Entonces, lo que se hizo es un diálogo con UCampus. UCampus este semestre va a ser un prototipo de lo que debería ir en la plataforma, tomando en cuenta todas las experiencias previas que hemos tenido. Ahora, se proyecta que el 2024, primer semestre, deberíamos ya tener la plataforma ya instalada con la solución, o sea, en UCampus ya instalar las soluciones asociadas a la práctica. Pero probablemente, que esto yo creo que va a pasar, no sé si vamos a hacer todos el ingreso el primer semestre de 2024. Yo creo que conociendo cómo hemos ido trabajando en práctica, quizás se va a convocar algunas carreras en que empiecen a probar como piloto para después la implementación en el segundo semestre para todos. Eso debería ser el tiempo, si es que no hay algún retraso que va más allá de nuestra gestión, porque también hay que ser realistas, que a veces también hay cosas que no necesariamente va de nuestro manejo. Pero sí se ha solicitado a UCampus que, por ejemplo, la inteligencia artificial que funciona dentro de la plataforma no designe automáticamente a los estudiantes a los distintos centros de práctica, que es como lo que hace en la Chile, que tienen la base de datos asociados de cuáles son los convenios y luego hacen rotar por descarte quién tiene que ir al centro de práctica, pensando en que cada carrera elige hacia dónde quiere ir, etcétera, etcétera. Entonces hay varios de los detalles que hemos tenido conversaciones previas con ustedes en distintas instancias y eso sí se canalizó. Y además porque también yo he sido la que he estado trabajando en los consolidados, entonces entiendo mucho de estos problemas. Ahora, claramente va a funcionar cualquier plataforma en medida que se nutra. Entonces, eso también es otro tema, que de hecho voy a linkearlo con el final de la reunión, que voy a hacer el recordatorio a las carreras que no me han hecho llegar todavía al consolidado. Por favor, háganmelo llegar, porque eso es como lo mismo que hablar de nutrir una plataforma en un espacio. Esto no es y los que me lo han entregado a tiempo siempre se agradece. Entonces, pero esa vuelta nosotros no la queríamos socializar todavía por lo mismo, pero como lo mencionaste, Eli, lo damos a conocer.
Y lo segundo, por lo que dijo Graciela, preguntamos para que en el fondo la plataforma del e-Virtual Práctica pudiera tener la interacción con los profesores guía, y ese accionar va a ser el que viene. Entonces, pero también vamos a probar qué se puede hacer, porque todavía tenemos pendientes con el e-Virtual de Práctica, por ejemplo, cómo incluir el accionar con todos los niveles de práctica. O sea, yo sé que educación parvularia va súper avanzado en eso, entonces como yo sé que tú ya estás pensando en otro nivel de trabajo, pero por ejemplo, ¿cómo podemos incluir para un trabajo efectivo a orquesta o kinesiología en el virtual práctica? Y lo mismo va a pasar con otros procesos asociados, entonces hay que también ver que este proceso ha sido en distintas fases. Por algo también se ha dicho que la virtual práctica, la verdad que cuando debería estar completo, esperamos que sea el 2025. O sea, nunca ha sido una proyección a corto plazo, pensando en todas las cosas de complejidad. Ahora sí tenemos el piso para decir, verdad, los profesores guías del sistema quieren interactuar con nosotros. Eso. Ya, Marcela, vamos al último puntito para que no se nos vaya, que tiene que ver con este plan de emergencia que queremos como que podamos como acordar ahí algunas medidas, entendiendo que están los profesores votando probables contingencias en septiembre y otras que puedan surgir de aquí a diciembre al periodo de finalización de la práctica. Entonces queríamos como recoger opiniones respecto a esto. En general veíamos que era importante frente a estas contingencias, ¿cierto? Era fortalecer el acompañamiento grupal, pero queríamos escucharlo acá porque yo bueno, espero que no haya paro de profesores, pero también está la contingencia de septiembre. Entonces aquí abrimos la palabra, así que seamos súper puntuales, acotados, para como poder cerrar y acordar algo en común, pensando que este semestre es particularmente corto para las prácticas finales, ¿ya? No estoy viendo aquí a nadie, o ya lo han conversado. Nada, ¿no? ¿No lo están visualizando como problema? Elizabeth. Y después Carla. Gracias. Como carrera no lo hemos discutido mucho, pero sí vemos que viene un semestre complejo y a lo mejor como orientación sería bueno saber si podemos jugar con el número total de semanas de práctica. ¿Ya? Porque en un contexto normal ya sabemos cuántas semanas corresponden, pero en este contexto y dado las posibles situaciones que puedan emerger, ver con cuánto es el mínimo, cuánto será el mínimo que nos ponemos como necesario para culminar la actividad curricular, y por otra parte, también flexibilizar en torno al uso de las tecnologías, cuando los estudiantes no puedan asistir a tutoría. Esas cosas siempre van a ayudar a desarrollar de mejor forma el ejercicio en situaciones complejas o adversas. Fabián y Carla. Carla y Fabián. Sí. Sí, Carla primero. Listo, aquí. Sí, bueno, nosotros como educación física, y creo que funcionó muy bien con la información que mandó Graciela, estos son los colegios que están en contingencia esta semana. Evalúe usted en definitiva en su carrera qué es lo que está pasando o cómo va. Yo tomé ese mismo correo que enviaron y puse que efectivamente la seguridad es lo primero, evalúe su posibilidad de asistir o no, y quedó claro. Entonces comparto con Elizabeth que deberíamos ser flexibles, acomodarnos a las situaciones, ocupar las herramientas tecnológicas que la plataforma ya nos brinda para que efectivamente se puedan cumplir las semanas finales, y ahí desde la dirección de práctica sería bueno establecer un mínimo en plan de emergencia. No sé si entiendo, porque eso está súper definido y lo tenemos claro, pero en el caso que pase esto, que haya un paro o si hay alguna situación más prolongada de 2 semanas,
donde efectivamente no podamos cumplir con el límite. Nosotros también en educación física, como este semestre se atrasó, todavía tenemos algunos alumnos ahí medio pendientes, otros que salieron rechazados en hacer su práctica, poder empezar lo antes posible para tener este porcentaje o estos días de semana previos a la fecha límite, que era el 21, ¿cierto? La semana del 21 que fue esta, que si no participaban y no empezaban su proceso ya quedaban fuera. Pero quizás ahí una dirección desde ustedes de un plan de emergencia con esta flexibilización de horas o una recuperación también sería muy favorable para el proceso. Fabián y May. Más o menos en la misma línea para no repetir las ideas anteriores. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la colega Carla. Yo creo que lo fundamental aquí es la comunicación oportuna de las cosas que vayan sucediendo en medida de que vayan, porque nosotros podemos pensar que pueden suceder muchas cosas, pero pueden, la diversidad, ¿cierto? Como carrera que tenemos hartas prácticas en hartas situaciones, pueden pasar muchas cosas. Entonces yo creo que lo más importante es estar con constante comunicación y que la dirección de práctica, en este caso, como lo hicieron hace una semana, se manifiesten, porque nosotros siempre tenemos ese respaldo. Y mostramos esa comunicación con nuestros estudiantes y eso se agradece bastante, como de que tenemos el respaldo de la dirección, de que estamos comunicados, de que esto va a ser así, y ahí quizás puntualizar las diferentes situaciones que vayan ocurriendo, porque yo tengo colegios que tienen paro, tengo colegios que están inundados, entonces tengo estas dos situaciones. ¿Ya? Entonces, creo que a mí para fortalecer eso, me gusta mucho cuando la dirección de práctica se manifiesta frente a una situación, se predispone y ya tenemos como ese respaldo. Entonces nosotros hacemos la bajada como carrera y lo solucionamos sumamente rápido y obviamente la flexibilidad de las semanas, sobre todo. Yo creo que siempre hay como un estándar de un mínimo, entonces manejar bien este mínimo para que si no, no Sí, se nos vaya de las manos. Solamente sí. ver cuál es ese mínimo minimorum de que un estudiante tiene que estar un profe en formación en su centro de práctica, en las diferentes prácticas también intermedias y finales. Eso. Ya. Gracias, Fabián. Y Magin, que Gracias. Bueno, una de las cosas que hemos, en las prácticas, las intermedias iniciales, las dejamos para después de septiembre como estrategia, porque septiembre como que sabíamos que iba a ser como complicado, así que esas empiezan después y claro, son más cortas que la final. Y la única que yo siento que está un poco más ajustado es en el A5 que empezamos recién según el requerimiento del colegio, que la otra ya las empezamos, que empezó el 21. Y esa va a estar, yo saqué la semana y estamos justo en 14 semanas. Y bueno, ahí mantenemos la comunicación, pero eso sería como lo más ajustado que tenemos acá desde Arte. Eso. Gracias. ya, entonces, yo lo que nos vamos a comprometer a hacer es como un pequeño texto como de plan de emergencia. En estos momentos no tengo lo mínimo que dice el reglamento de formación práctica. Ahí volvieron, se quedó pegado. Sí, se había quedado pegado, sí. Sí, estamos con el internet inestable. Ya estaba hablando sola. Entonces, tomando también como lo que mencionaba Cristina, que es muy importante que nos vayan avisando cualquier situación que vaya sucediendo en los centros educativos, pero vamos a elaborar como un pequeño instructivo ya en términos como de orientaciones para en el caso de que hubiera algunas situaciones emergentes de aquí a fin de año, ¿ya? Un poco lo que estaba planteando Fabián, viene el 11, tiene colegio inundado, entonces yo creo que hay que tratar de hacer un esfuerzo de terminar este semestre porque ya sabemos lo que implica pasar la práctica final
marzo, ¿no? Como continuar con la práctica final en marzo, que es muy, muy difícil en términos de continuidad, ¿ya? Entonces, ahí en el fondo es importante la comunicación del coordinador con los propios tutores para ir monitoreando cómo se viene de aquí a septiembre, como todo el tema en los centros educativos, ¿ya? Yo creo Sí, que ahí 10 lo semanas, manejan, sí, sí. Sí, 10 semanas sí, era lo que se manejó también en pandemia. sí. Y de hecho, nosotros la experiencia de por qué funcionó la pandemia, especialmente para los coordinadores que son más nuevos en esto, fue el foco en el acompañamiento por parte de cada Eso. carrera. O sea, eso yo creo que es lo que hay que proteger porque pueden disminuir la cantidad de sesiones por distintos motivos en el centro de práctica, pero el acompañamiento es el que logra que el estudiante sienta que su proceso de práctica no fue truncado. Entonces, es ahí donde nosotros también como dirección decimos de que el acompañamiento tiene que seguir siendo el foco que potencia estos procesos que son más excepcionales. El reglamento vigente dice como mínimo 10 semanas. Eso es lo que dice el reglamento vigente. Así como... Ya, entonces vamos a hacer como un pequeño escrito y ahí cada carrera, por favor, también importante que lo miren, lo vayan adecuando. Ustedes conocen la realidad de sus centros de práctica, de sus estudiantes, y ahí clave la comunicación con los tutores, o sea, el acompañamiento, lo que no nos puede pasar que el acompañamiento se pare, ¿ya? Y lo otro que también es relevante es como tomar estas situaciones también para la reflexión docente, ¿ya? Y bueno, ahí claro, vamos a tener que considerar justamente lo que está diciendo Marco y está mencionando Fabián, que hay que considerar como los momentos, ¿no? Ajustar ahí también los momentos que tenemos para el trabajo en el aula, desde el diagnóstico, la implementación y la evaluación, ¿ya? Eso, estamos no sé si alguien quiere colocar algún tema para ya ir cerrando, que se acerca ya la hora de almuerzo, ¿no? Yo solo quiero proponer que en estos lineamientos generales se contemple la posibilidad de concentrar las horas cronológicas, porque de repente es complicado recuperar semanas, sobre todo viendo esta complejidad, se pueden adelantar horas. A nosotros nos resultó mucho en situaciones contingentes concentrarle los horarios a los estudiantes el lunes, martes, por decir un ejemplo, en la medida en que se cumplan las horas globales que tiene que tener la práctica, que es el cálculo de las semanas con las horas cronológicas, también se puede jugar con las horas cronológicas. Una mayor permanencia en los centros cuando se puede asistir y de esa manera es mucho más fácil recuperar horas que semanas, créanme. De repente llega un minuto que no es posible semana, entonces solo para que se contemple también como una alternativa y todo eso es conversable con los centros y en general los centros los acogen súper bien. Porque además nos ha estado pasando en nuestra carrera que necesitamos mucho más postulantes, así que ahí se los decimos a todos también, que les ofrecen trabajo, les están ofreciendo trabajo en quinto semestre. Entonces les estamos concentrando las horas para que también el resto del horario puedan trabajar, ¿ya? Entonces eso también es una alternativa bastante efectiva frente a este semestre que sí se ve que se viene complicado. Eso nomás. Y felicitaciones y creo que tenemos que celebrar algo hay que hacer porque que haya pasado a ser dirección de práctica no es menor, es algo de años para los que llevamos más tiempo y no puede pasar así como, es dirección de práctica. No, algo más hay que hacer, pero ahí vemos cómo podemos celebrarlo. Eso nomás, gusto de verlos a todos y a todas. Solamente debo decir que ha implicado muchos dolores de cabeza ser dirección Me de lo práctica. imagino. Ustedes no se imaginan, No, ya, en realidad. pero bueno, ya nos vamos a encontrar, yo creo que más que también como hacer un hito,
También necesitamos como un espacio en términos de lo que estaba planteando Natalia, ¿no? Como esto de poder encontrarnos también en situaciones distintas que a veces la pega nos va absorbiendo absolutamente, ¿no? Eso, ya queridos y queridas coordinadores de práctica, que tengan una buena semana. Y crucemos los dedos que no pase nada con el paro, así que esperemos que nuestro ministro ahí pueda ahí como generar una buena conversación. Carla, respecto al mensaje que me enviaste, estoy informada de todo. Ya. Eso. Patricia, ¿tú querías decir algo para...? ¿No? Ya. Felicitaciones, igual que Claudia, felicitaciones por el tema de la coordinación, ¿ya? O sea, de que pase a ser una dirección ahora. Así que después celebraremos en algún minuto. Ya, ok. Ya, un abracito, que estén muy bien, ¿ya? Chao. Chao. Bien. Chao, chao. Chao. Buen día. Buen día. Chao, chao.